Título: La culpa llevada al extremo. Pregunta: de manera progresiva cada vez me pasa más cuando tengo que tomar una decisión sobre cualquier asunto. Es como si fuese una tortura. Puede tratarse de la cosa más mundana, como por ejemplo dónde pongo la gasolina. Si decido poner gasolina en un sitio, me sentiré culpable por no haberla puesto en otro, lo que hace que me sienta terriblemente equivocado. En todo momento siento presión y sé que cuando se dan las aperturas el dilema desaparece. Sin embargo, vuelve. Es como si hubiera un jurado aquí arriba que no para, es constante. Veo las proyecciones. Cuando ando por la casa, las cosas parecen estar bien. Entonces alguien de repente dice algo indebido y aunque comprenda que no hicieron nada, me molesto. Me siento culpable por haberme molestado. Sin embargo, no parece que pueda vivir sin sentir esta culpa terrible. Respuesta: no te voy a decir nada que tú no sepas. Lo que quieres hacer, que creo que ya lo estás haciendo, es darte cuenta de lo absurdo de tu situación. Los sentimientos de culpa son en realidad los que he descrito anteriormente. Estás tomando en serio la diminuta idea loca, a tal extremo que te sientes culpable por elegir una gasolinera en lugar de otra. O te obsesionas por cualquier otro asunto, algo que sabes con certeza que es ridículo. Esto sirve de ayuda, puesto que señala la posición completamente absurda de interpretar algo inherentemente sin significado y convertirlo en algo serio e inductor de culpa. Todo lo que tienes que hacer es darte cuenta de ello y no tomarte tan en serio, incluso cuando estás siendo muy crítico contigo mismo. Se siente como si fuera un muro que no puedes atravesar, pero puedes empezar a hacerlo si te das cuenta de que no es lo que parece. Al ego siempre le encanta fabricar estos muros, que son los problemas, neurosis y similares, y entonces concebir ingeniosas soluciones para derribar el muro, pasar por un lado o evitarlo por completo. Sin embargo, todo lo que se requiere es mirar el muro y darse cuenta de que inherentemente no es lo que parece. A esto hace referencia el curso cuando habla de la risa apacible. Te ríes de ti mismo por tomar tan en serio algo que no es nada. Y todo es nada. No importa si se trata de una gasolinera, de tus hijos, de tu esposa o de ti mismo. Todos son iguales. En otras palabras, no te dejes engañar por la seriedad del ego. Título: ¿la masa crítica o el centésimo mono? Pregunta: el siguiente párrafo del juicio final en el capítulo 2 a veces se interpreta como la masa crítica o la idea del centésimo mono. Todos nos quedamos aquí hasta que todos los demás puedan irse también. Dios tiene solamente un hijo, cada uno de ellos tiene que ser una parte integral. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por esto, por lo que en última instancia el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que, en el verdadero sentido de la palabra, significa la plenitud. Texto 2, epígrafe 7, 6.1 y 2.4.6. Respuesta: si ese mensaje y otros parecidos se sacan de contexto, ciertamente suena como la idea de la masa crítica. Sin embargo, es importante recordar que en los primeros capítulos del curso no son tan claros como los posteriores y este pasaje pertenece al capítulo 2. Además, en los primeros capítulos a veces se habla de los milagros como algo que hacemos, que realizamos, mientras que el resto del curso deja muy claro que los milagros no tienen nada que ver con los cuerpos. Los milagros no son algo que realizamos, son algo que deshacemos en la mente. Vamos a recordar: el milagro no hace nada, lo único que hace es deshacer. Texto 28, epígrafe 1, 1.1.2. Si tomáramos todo lo que leemos en un curso de milagros como literalmente cierto, entonces alguien como Jesús, que ha trascendido su ego y se encuentra en el mundo real, tendría que esperar a que cada persona individualmente cambiara de mentalidad antes de poder retornar a casa, a Dios. Esta idea se contradice con lo que dice en el manual para el maestro, donde en el comentario a la pregunta ¿cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar el mundo? Maestro 12, la respuesta que se da es uno, y ese uno no tiene que ser necesariamente Jesús.
Podría serlo, pero también podría ser cualquier otro, puesto que cuando se sana tu mente individual, te das cuenta de que no existe la mente individual. No hay separación, no existen partes en la afiliación. El libro de ejercicios nos enseña: cuando me curo no soy el único que se cura. Lección 137. La mente sanada se da cuenta de que todos somos una sola mente, y la única mente nunca abandonó su origen. Este reconocimiento es el final del ego y de su mundo. Por lo tanto, este pasaje del capítulo 2 del texto debe entenderse como un reflejo del punto de vista del mundo. Otro pasaje en el texto afirma: del mismo modo en que la separación abarcó un período de millones de años, así el juicio final se extenderá por un período igualmente largo. Texto 2, epígrafe 825. Esto implica que el tiempo lineal es real, en contraste al párrafo arriba citado del manual, y prácticamente todo lo demás en el curso viene desde el punto de vista de la mente sanada. Debemos recordar que gran parte de los primeros capítulos se escribieron como un diálogo entre Jesús y Helen, y la forma, no el contenido de la redacción, estuvo muy influenciada por la ansiedad de Helen y su incomodidad con el proceso de anotar lo dictado. Estos aspectos se aclararon en lo que ahora es el capítulo 5, después del cual la escritura se volvió mucho más fluida, con mucho menos inconsistencias en la forma de expresión. Puesto que no se entiende de ningún modo el concepto de que solo se necesita un maestro de Dios para salvar al mundo, el pasaje del capítulo 2 que hemos citado antes es para todos los que estamos atascados en el sueño. El propósito de tratar el segundo advenimiento y el juicio final, que también están allí, es corregir la comprensión tradicional cristiana de estos términos, sumamente cargados de miedo y culpa. En el significado tradicional, Jesús regresa acompañado de sus ángeles y se sienta en un trono de gloria para juzgar a los buenos y a los malos, como el pastor separa a un lado y a otros a las ovejas y a los cabritos. Mateo 25, 31, 46. Sí, ay de ti si eres un chivo. Si profesas la fe cristiana, esto es un asunto muy serio. Encontrarte en el lado equivocado es un pensamiento aterrador, como haber nacido en la granja equivocada, por así decirlo. En resumen, en esos pasajes Jesús utiliza símbolos asociados con el miedo y la intensa culpa y los invierte para hacerlos benévolos y bondadosos. Por esta razón es que no debemos tomarlos literalmente. Título: Despertar como uno. Pregunta: ¿ocurrió realmente que cuando Jesús se iluminó, nosotros también nos iluminamos, pero debido a la naturaleza ilusoria del tiempo, todavía no lo sabemos? ¿Sería esta una manera de decirlo? Respuesta: no es tanto que cuando se iluminó nos arrastró a todos junto con él, lo cual implicaría que nosotros no queríamos ir. Es más bien que cuando se iluminó, él supo que no había separación y por lo tanto estábamos con él cuando resucitó. Esto no tiene nada que ver con los relatos bíblicos. Cuando Jesús despertó del sueño, nosotros estábamos junto con él porque siempre lo estamos. Somos uno. De modo que no es que nos llevara consigo, sencillamente mostró que ya estamos ahí. En otras palabras, con una sola persona que demuestre que no hay ego, el ego queda desmentido. Esto significa que la existencia de cada cual, basada en el sistema de pensamiento de separación del ego, es intrínsecamente irreal. No podemos entender lo que este curso enseña si lo leemos desde el punto de vista del mundo, sino solo cuando lo hacemos y lo leemos como mente. Si el curso se lee desde la perspectiva del cuerpo, inevitablemente se malinterpretará y sus enseñanzas se distorsionarán. Y para añadir sal a la herida, una mente sanada ni siquiera haría esta pregunta. Título: hacer algo descabellado. Pregunta:
En el contexto de no hacer nada motivado por la culpa, ¿podrías comentar algo respecto a este pasaje que dice que si tu hermano te pide algo descabellado, deberías hacerlo? Respuesta. Unas 100 páginas más adelante, Jesús retorna a ese pasaje. Olvida que utilizó la palabra descabellado y ahora utiliza la palabra absurdo. He dicho que si un hermano te pide que hagas algo que a ti te parece absurdo, no lo hagas. Texto 12, epígrafe 341. Pero ten por seguro que esto no significa que tengas que hacer algo que pudiese ocasionarte daño a ti o a él. Texto 16, epígrafe 1, 645. Jesús no quiere decir que deberíamos hacer algo motivado por la culpa, porque eso es perjudicial para ti y para la otra persona. La idea es que cuando alguien te pide algo descabellado e inmediatamente te opones, no voy a hacer semejante tontería, tienes que darte cuenta de que esta oposición rápida viene del ego. La mente correcta no se opone a nada. Puede que no haga todo lo que la gente le pida, pero no se opone. Siempre se puede decir no en tono bondadoso y apacible, incluso si la negativa es firme. La oposición rápida nunca es apacible. Por lo tanto, cuando te pilles a ti mismo oponiéndote rápidamente a algo, no voy a hacer eso. Lo primero que hay que hacer es ir hacia adentro y reconocer que el mundo de las exigencias descabelladas que ves es una imagen externa de una condición interna. Tu mente ha elegido verse separada de alguien. Separación al decir, no voy a hacerlo. Esto producirá culpa inevitablemente, porque otra vez estás haciendo real la separación. Antes de contestar a la otra persona, lo primero que quieres es cambiar tu respuesta de mentalidad errónea. Una vez que apartas al ego de en medio, harás o no harás lo que la persona te pide, pero serás amoroso. Una confusión muy frecuente entre los estudiantes es pensar en la apacibilidad como falta de carácter o en la firmeza como un ataque. Cuando estamos en la mente recta, actuamos con firmeza respecto a lo que hacemos o dejamos de hacer, porque eso es bondadoso. Es como cuando un padre es firme con su hijo porque éste está a punto de hacer algo que le perjudicará. Puedes estar en paz, ser cariñoso y sigues siendo firme cuando le dices no, lo siento, pero no puedes hacer esto. O podrías ser firme y mostrar la aparente fuerza al levantar la voz y exclamar, no, no puedes hacer eso, si lo haces te castigaré. Jesús es un modelo de firmeza apacible en su curso, cuando no transige con nuestras ilusiones. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Texto 4, epígrafe 377. La claridad de su enseñanza siempre es bondadosa y respetuosa. Otra idea equivocada muy común es que si uno quiere estar en paz, no debe poner límites. Solo sueltas las limitaciones del ego, que dice que tú y yo estamos separados. Si estableces límites y eres firme, pero sin ser apacible, estás diciendo que la diferencia es real. Existe la posibilidad de hacer buenas y malas acciones. Yo soy la autoridad y te estoy diciendo que no puedes hacer malas acciones. Pero ahí no hay amor, no hay intereses compartidos. Simplemente estás siendo autoritario al prohibir que la persona se comporte de cierta manera. No podemos ser autoritarios y apacibles, pero sí podemos, como lo es Jesús, ser pacíficos, amorosos y autoritativos. Lo que atrae a las personas a este curso, aunque no sepan lo que en realidad dice, es que se desprende un claro sentido de autoridad, apacible y bondadosa. Jesús es más claro con respecto a expresar la verdad.
Al igual que Dios, Jesús contempla nuestras ilusiones y sencillamente piensa de otra manera. Texto 23, epígrafe 1, 2, 7. No nos apunta amenazantemente con el tembloroso dedo acusador. Solo dice, mientras sigas atemorizado, te esperaré. No te arrastraré al cielo. Te invitaré y te ayudaré a deshacer los obstáculos del miedo. Como dice la canción de Gershwin, ¿qué podría pedir más? Tratar de forzarse a uno mismo o de arrastrar a otros al cielo difícilmente se puede calificar de amoroso. Cuando intentamos hacer esto afirmamos rotundamente que no estamos en el cielo. Jesús, en cambio, no nos lleva realmente a ninguna parte, puesto que ya estamos allí. Él simplemente nos los recuerda. Hay un pasaje en el capítulo 5, el primer lugar donde se habla extensamente del Espíritu Santo, en el que Jesús dice que el Espíritu Santo no da órdenes, ni vence, simplemente es un recordatorio. Texto 5, epígrafe 2, 714. Esto es lo que hace este curso. Nos recuerda la verdad de que ya estamos en casa. En Dios estás en tu hogar soñando con el exilio, pero eres perfectamente capaz de despertar a la realidad. Texto 10, epígrafe 1, 2, 1. Nuestra conciencia tiene que pasar de ser un ego, la morada del mal, de las tinieblas y del pecado, a ser consciente de que la luz, la dicha y la paz moran en mí. Lección 93. Y de que ya estamos en casa. Lo necesario para despertar y darnos cuenta de que ya estamos en casa es mirar nuestras pesadillas acompañados de la presencia amorosa de Jesús, que nos enseña que el miedo no es lo que pensábamos. Si el proceso no es apacible, no aprenderemos la amabilidad del amor, y en su lugar aprenderemos lo que siempre nos ha dicho el ego. El amor de Dios regaña, reprime y castiga. Por lo tanto, la meta es ser un ejemplo de autoridad pacífica y bondadosa. La clave del asunto es querer ser este ejemplo. El curso es un mensaje de perdón. No podemos enseñar su mensaje bondadoso y amoroso si nosotros mismos no somos ejemplo de bondad, amor y perdón. De lo contrario, solo enseñamos la forma y obviamos el contenido. Esto hace que sean discrepantes y que nosotros estemos en conflicto, porque el contenido es la culpa y el miedo, mientras que la forma aparenta ser amorosa y bondadosa. Un breve pasaje del texto destaca esta inevitable experiencia de conflicto, incluso si es inconsciente, cuando la forma y el contenido discrepan. Puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Esto obviamente divide o ataca la integridad de tu mente, poniendo a uno de sus niveles contra otro. Texto 12, epígrafe 1, 2, 4, 5. Es algo que todos hacemos y le hemos enseñado al mundo que nos entrene a hacer de esta manera. Tenemos la creencia de mente de que mediante el control de lo que hacemos o decimos, cambiaremos lo que pensamos. Un claro ejemplo de la inversión de causa y efecto, forma y contenido, donde nosotros creemos que el problema no son las malas acciones, las cosas que solemos hacer o decir sin amor. Por ejemplo, tal vez creamos que un buen estudiante de un curso de milagros no se enfada, siempre está en paz y es amoroso. Y como aspiramos a ser buenos estudiantes del curso, nunca debemos enfadarnos. Intentamos controlar el comportamiento con la esperanza mágica de que esto resolverá el problema. Sin embargo, no lo conseguimos. El enfado permanece en la mente, junto con la culpabilidad. Y lo que es peor aún, tenemos la ilusión de haber solventado el problema, puesto que nuestras acciones corporales, forma, sugieren que la mente ha sanado contenido. Si estamos enfadados, es mucho mejor estar enfadados. Así podremos ocuparnos con eficacia de nuestra mente no sanada, en lugar de fingir que mediante el control del comportamiento, efecto forma, estamos controlando nuestros pensamientos, causa contenido. Controlar el comportamiento resulta muy tentador,
porque agradaremos a los demás. Por supuesto, esto no quiere decir que cada vez que tengamos un pensamiento de ira debamos manifestarlo. Una vez Jesús dijo a Helen que a menudo la disciplina es muy útil, pero es esencial que seamos conscientes de que el control del comportamiento no resuelve el problema. Insisto, el punto a destacar es que no debemos encubrir la decisión equivocada de la mente con un comportamiento correcto. En definitiva, esto no es lo que Jesús quiere decir cuando habla de demostrar siempre. Demostrar es reflejar amorosamente que la mente ha elegido la opción de la mentalidad correcta. Una declaración al principio del manual dice: enseñar es demostrar. Maestro, Introducción 2.1. No son las palabras ni la forma las que enseñan, sino el contenido. Queremos enseñar proporcionando un ejemplo de alguien cuya mentalidad ya ha cambiado a un sanador sanado. En consecuencia, Jesús declara en el sanador no sanado: un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Texto 9, epígrafe 581. Cuando sentimos que tenemos que corregir o sanar a alguien, estamos diciendo que hay un problema fuera que necesita sanación. Una persona necesitada de corrección. Estamos viendo diferenciación e intereses separados. Los verdaderos terapeutas dejan que la sanación ocurra deshaciendo los bloqueos que obstruyen su propia sanación. Lo que hay que sanar es la creencia en intereses separados. Cuando esta creencia se deshace, automáticamente toma su lugar la percepción de intereses compartidos y todo lo que digamos provendrá de ahí. Si bien podemos ser diferentes en la forma, no nos consideramos como diferentes de los demás porque sabemos que esa forma no significa nada. Los cerebros y los cuerpos pueden ser diferentes, pero las mentes siguen siendo iguales. Todos somos sanadores, porque todos somos maestros y alumnos, lo que no tiene nada que ver con una actividad determinada que el mundo llama sanación. Sencillamente dejamos que la sanación sea, y al aprender a hacer eso, sanamos. Después de todo, no tienes necesidad de curación para estar sano. Texto 28, epígrafe 1, 10, 8. El proceso de sanar nuestras mentes consiste en pedir ayuda para elegir deshacer el ego, la creencia en el enfado, la culpa, la ansiedad, la depresión, la pérdida, el triunfo, la creencia de que usar a otras personas para satisfacer nuestras necesidades es bueno. En esto es en lo que necesitamos ayuda. Y a medida que soltamos nuestra inversión en esta percepción errónea, el amor que está en la mente correcta, la nuestra y la de todos, se extiende automáticamente a través de nosotros. Es esencial que no nos preocupemos de la extensión de este amor. Lo que los demás hacen con nuestra palabra o comportamiento es irrelevante para la mente sanada. Hemos hecho nuestra parte al quitar de en medio al ego. Un terapeuta no sana, permite que la sanación sea. Si crees que estás haciendo algo útil, eres un sanador no sanado. ¿Qué podría ser útil en un mundo que no existe? Debemos seguir teniéndolo presente. Creer que estás haciendo algo provechoso no es provechoso. Esto no es curación. Esto es compartir un delirio y reforzarlo. En realidad, estás diciendo al otro: sí, la alucinación es real. Tienes un problema con el que yo te puedo ayudar. Aunque en el nivel de la forma y del comportamiento parezca que hacemos justo eso, no somos arrastrados ni engañados por las mentiras del ego, pues sabemos que la sanación ocurre solo en el nivel de la mente. Como dice en la lección 184, ¿sería en verdad extraño si te pidiese que fueses más allá de todos los símbolos del mundo y los olvidaras para siempre, y al mismo tiempo se te pidiera asumir una función docente? Todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo, mas no te dejes engañar por ellos. No representan nada en absoluto, y este será el pensamiento
que en tus prácticas te liberará de ellos. Los símbolos no son sino medios a través de los cuales puedes comunicarte de manera que el mundo te pueda entender, pero reconoces que no son la unidad en la que pueden hallarse la verdadera comunicación. Lección 184, 9.